Estoy acá simplemente, estoy aquí simplemente para darles la bienvenida, como suelo hacer a estas actividades, eh, saludarlos a todos ustedes. Me voy a quedar el tiempo que pueda porque tengo otro compromiso que se me superpone con este, pero la verdad es un evento de primer nivel que se está grabando, así que lo que no pueda escuchar hoy lo voy a escuchar luego. Así que los dejo en manos de la coordinadora. Susana, el micrófono, por favor. Digo, el tema de hoy es, ¿está protegido el derecho de huelga de los trabajadores y de sus organizaciones en virtud del convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, con el número 87? Muy bien citado en el título, lo agradezco a quien haya elegido esta forma de citar el convenio. Y estamos acá en una actividad que creo que ha reunido a tres representantes muy destacados de nuestro país en el ámbito laboralista, pero sobre todo muy enterados y sumergidos en la temática de esta reunión. Así que estamos esperando una gran performance de intercambio de opiniones con la representación tripartita clásica de la OIT. Y entonces yo me voy a permitir ir presentándolos de a uno, pero voy a anunciar el orden que hemos convenido para las exposiciones. El primero en exponer va a ser el doctor Gerardo Corres, el que lo va a continuar es Juan José Tala y el doctor Pablo Topet. Tripartismo a ultranza. Gobierno, empleadores y trabajadores. Me voy a permitir entonces presentar al doctor Gerardo Corres, que es profesor adjunto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en distintas universidades. Es director de Asuntos Internacionales del Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esto fue escrito antes de la Ley de Ministerios. Integrante por el sector gubernamental de las delegaciones argentinas a la Conferencia Internacional de Trabajo, miembro del Comité de Libertad Sindical y presidente de la Comisión de Normas y Derechos Humanos del Consejo de Administración entre el año 2001 y 2022, una larguísima trayectoria, y autor de numerosas obras colectivas y de artículos de doctrina en revistas especializadas. No tengo más que aclarar que el doctor Corres nos va a dar su visión sobre esta temática desde el sector gubernamental. Así que procedo a darle la palabra, agradecerle su presencia y después iré presentando a los otros expositores. Muchas gracias. Gerardo, el micrófono, por favor. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Muchas gracias a la asociación por esta oportunidad que nos da para expresar este tema que viene de una larga data, no es un problema reciente, es un problema que prácticamente se origina ya por el propio convenio 87, por un cuestionamiento permanente por parte de los empleadores, tanto a las facultades de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, sino también por la presencia del derecho de huelga en el convenio 87. Un cuestionamiento que hace eclosión en el 2012 en la Comisión de Normas, porque ahí se planteó, porque en base a dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es el propio estudio general que planteaba sobre los derechos fundamentales del trabajo, y sobre eso los empleadores hicieron dos
cuestiones fundamentales. En primer lugar, el exceso en el mandato por parte de la comisión de expertos. La comisión de expertos que se creó a instancias del Consejo de Administración y tuvo como cometido especial asesorar a la Comisión de Normas de la conferencia, que es el órgano tripartito, pienso yo, uno de los más importantes que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese contexto, lo que han dicho los empleadores es que la labor y la actividad de la comisión de expertos fue evolucionando de tal manera que se constituyó, digamos así, de oficio en prácticamente un referente doctrinario y un ascendente doctrinario en cuanto a la interpretación de los convenios del OIT, aunque no tenían la interpretación indubitada que sí tiene la Corte Internacional de Justicia por el artículo 37 y por que somos miembros de Naciones Unidas. Pero en base a eso, le achacaban el rol que estaba cumpliendo la Comisión de Expertos y en particular que se pronunciara sobre el derecho de huelga, porque el derecho de huelga no estaba incluido dentro del convenio 87. Sobre esa cuestión fundamental, se produce una crisis en la comisión de normas de la conferencia, por lo tanto la comisión no sesiona en ese año y después en el año 2013, porque precisamente estaba en cuestionamiento básicamente la función en mandato y el cuestionamiento del derecho de huelga. Esto dio origen a otros temas muy complejos en la Organización Internacional del Trabajo. Uno de ellos, también de la mano de los empleadores, sobre la diferencia de funciones o roles entre la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Básicamente, sostenían que si bien la Comisión de Expertos no se podía pronunciar sobre el derecho de huelga, porque efectivamente no estaba contemplado en el convenio 87, sí daban alguna posibilidad de tratamiento en la Comité de Libertad Sindical, porque sostenían que el Comité de Libertad Sindical se refería a los principios de libertad sindical y en esos principios sí se incorporaba el tema del derecho de huelga. Eso fue una de las primeras cuestiones, tanto es que hasta ahora en el Comité de Libertad Sindical hemos hecho un dictamen en marzo precisamente para aclarar esta situación entre principios y normas, porque era una cosa que estaba planteada y los empresarios reiteradamente sostenían que no podíamos hablar del convenio si de un principio general en el marco del Comité de Libertad Sindical. Y eso tiene que ver también con esta cuestión que se plantea ahora. También tiene su origen en la Declaración de 1998, esta que se dictó entre derechos fundamentales del trabajo e principios y derechos fundamentales del trabajo, formó parte también de toda esta situación que se planteó. La primera conclusión que se llega acá, que efectivamente el convenio 87 no expresa el derecho de huelga en términos lapsos. En todo caso, podrá ser considerado como un derecho implícito. Y ahí vienen los problemas de interpretación en el derecho internacional, sobre lo que es un derecho explícito y sobre lo que es un derecho implícito, el artículo 31 de la Convención de Viena, que hace referencia a la interpretación literal y de buena fe, pudiendo después entender en los contextos que rodean a ese instrumento en el caso de que hubiera alguna duda. Pero la primera aproximación al tema es que el convenio 87 no incorpora el derecho de huelga en términos lapsos, sí en el momento de la convocatoria del Consejo Económico y Social a la primera discusión, que le encargó al OIT a la primera discusión sobre la posibilidad de un convenio sobre los temas vinculados a las libertades fundamentales del trabajo en 1947, sí hacía referencia al derecho de huelga, pero después en la resolución que convoca la discusión no se hace más mención al derecho de huelga. Y aparece también algunas veces
pero relacionado más puntualmente a lo que era el problema de los funcionarios públicos y la policía y las Fuerzas Armadas, pero no había explícitamente una expresión sobre derecho de huelga. Sí, cuando hacía referencia tanto a las Fuerzas Armadas como a los funcionarios públicos, lo que se decía es que no estaban comprendidos en el derecho de huelga. Esta es la única referencia que tenemos en general. Pero sí también es importante decir que en todo caso, aunque sea de esta manera, todo indica presumir que estaba por el artículo 3 y el artículo 10 del convenio 87, podríamos suponer que el derecho de huelga estaba incluido dentro de las normas del convenio 87, porque estas suposiciones que se hacían en base a que el derecho de huelga no pertenecía a esos dos colectivos, funcionarios públicos, Fuerzas Armadas y Policía, daba a entender que se los reconocía a todos los demás. Pero esto no es tan sencillo tampoco. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia no tiene un artículo como tenemos nosotros en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 29, que da la posibilidad de incluir otros derechos no contemplados en la Convención Interamericana para ser considerados eventualmente en sus dictámenes, y como también el 33 de nuestra Constitución Nacional. Nada de esto está en la Corte Internacional de Justicia de esa forma explicitada, y nosotros la consulta que hemos hecho con Cancillería también, con la Consejería Legal, nos han informado que no hay ningún pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre derechos implícitos, que es la otra cuestión que aparece también en este escenario, salvo alguna referencia a situaciones puntuales sobre el reconocimiento de algún derecho, por ejemplo, las capacidades de Naciones Unidas para demandar un Estado en caso de un daño a un funcionario de Naciones Unidas, pero no explicitando cuál es el derecho que corresponde, porque no está tampoco en esa órbita determinado. Por lo tanto, ahí no sería la primera vez sería la primera vez que la Corte se puede pronunciar sobre ello, sobre derechos implícitos, y lo podría hacer, aunque no los considere en función de los propios estatutos de la Corte Internacional de Justicia, que admite la posibilidad de pronunciarse sobre materias que sean reguladas en otros estamentos del sistema de Naciones Unidas, como puede ser la Comité de Derechos Humanos. En este caso puntual sería el lugar donde también sí ahí se explicitaría la posibilidad de hacer una mención al derecho de huelga. Esa es la situación que teníamos en cuanto, por eso hay incertidumbre también en lo que va a decir la Corte. La Corte se va a pronunciar a partir de la elevación que tuvo lugar ahora en el mes de diciembre, de 12 a 18 meses a partir de esta elevación que hubo ahora, según la información que nos dio hoy Cancillería, que estuvo consultando sobre el momento en que se puede pronunciar. O sea que tenemos un término cierto sobre la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre ese tema. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cuál fue el debate? Bueno, el primer debate fue si podíamos recurrir al artículo 37 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, que nos indican que la apelación de cualquier cuestión vinculada al OIT es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El artículo 37 hace referencia a la posibilidad de apelar, y el artículo 37, apartado segundo, hace referencia a la posibilidad de un tribunal ad hoc que pudiera funcionar en la OIT, que nunca se reglamentó. Por lo tanto, el tema pasa por el artículo 37, apartado primero de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, ¿qué decían los empleadores? Los empleadores, frente a esta opción de ir a la Corte Internacional de Justicia, ellos siempre planteaban la necesidad del diálogo previo y la resolución de la situación en la propia Organización Internacional del Trabajo, que no es un tema menor, porque en febrero del 2015, luego de la crisis que hubo en la OIT, hubo una reunión sectorial plenaria gubernamental donde
los gobiernos, los trabajadores y los empleadores nos reunimos y cada uno de ellos emitió una posición sobre el tema. En ese momento, la posición de los gobiernos, la que llevamos nosotros junto con Uruguay, Francia, Alemania, Estados Unidos, era que estaba incluido en el convenio 87 el derecho de huelga. ¿Qué pasó? Cuando salimos con esa posición, en el plenario nos dijeron que ya habían llegado a un acuerdo empresarios y trabajadores de postergar el debate. Por lo tanto, esa expresión, eso no lo pudimos hacer parte de la discusión, porque siempre se privilegia el consenso y lo que pasa con los actores sociales, ¿no? En ese momento, cuando se planteó eso, hay mucha gente del OIT que decía, ¿para qué van a ir a la Corte Internacional de Justicia si también lo podemos resolver acá sin llegar a esos extremos? Hay también una tensión entre los dictámenes de la Corte Internacional o eventuales sentencias y el propio sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo. La posición de los empleadores ha sido la del diálogo social, no de ahora. Ellos han hecho referencia a esta situación en varias oportunidades desde 1993, también en el 2008 y finalmente ahora en la discusión. Ellos siempre quisieron tratar el tema como un convenio referido al conflicto laboral, no haciendo referencia exclusivamente al derecho de huelga. Lo que sostenían y han sostenido a lo largo del tiempo es que tanto la huelga como el lockout no eran formas de solucionar los conflictos, que podía haber otras, y que precisamente la falta de referencia en el convenio 87 al derecho de huelga era un tema que habilitaba o habilita este tipo de discusiones. ¿Cómo estamos ahora en la situación en las últimas cuestiones que hemos resuelto en el marco de la discusión? En primer lugar, no es tan sencillo como parece, hay también un cuestionamiento hacia el Consejo de Administración. Tiene facultades para elevar el pedido de la OIT de tratamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Esto se planteó en la primera discusión. Se discutió la procedencia del pedido y después el contenido del pedido. En la procedencia del pedido, si debía ir a la Corte, ahí nosotros dijimos que, y también fue sostenido por la propia oficina del OIT, que era una cuestión de derecho y que no era necesario someterlo al diálogo tripartito. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, igual que en los casos de quejas o de reclamaciones, el Estado afectado directamente era informado sin necesidad de incurrir a una reunión tripartita de tratamiento. Eso no generó, nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que los empleadores nos presentaran una reclamación convenio 144 en el Ministerio de Trabajo, porque sostenían que ese pedido de procedencia de petición a la Corte Internacional debería ser tratado tripartitamente. Eso es lo que se discutió y en la OIT se resolvió que no era necesario la consulta a los sectores sociales, sino que por estar afectados los propios trabajadores podían directamente ellos pedir la elevación y acompañar los gobiernos que estimen necesaria esa posición. La segunda cuestión estuvo relacionado con qué es lo que qué consulta se le va a hacer a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí hubo dos posiciones, dos preguntas de los empleadores. La primera, que está referida, y ustedes han hecho referencia a han hecho referencia a la posibilidad y se hace en la convocatoria de que esté el derecho de huelga dentro del convenio 87, y la segunda que estuvo referida a cuáles eran las facultades de la comisión de expertos.
La segunda pregunta se dejó de lado porque efectivamente la propia comisión reconoció en su momento que ellos tenían una función de asesoramiento, que sus dictámenes eran importantes, eran referentes, pero que no eran vinculantes para los países. Esto es importante porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya tampoco toma en cuenta en forma vinculante los dictámenes de los órganos de asesoramiento de las oficinas especializadas de Naciones Unidas, pero sí lo puede tener como referencia importante al tratamiento del tema. Un caso fue en su momento, tuvo referencia al Pacto de los Derechos Económicos, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, una cuestión vinculada a la construcción del muro por Israel en los territorios palestinos, que se hizo referencia a los dictámenes de la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haciendo referencia a la importancia que tiene. Pero no son obligatorios que se tomen en cuenta. Sí pueden ser, en base a la interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena, el contexto que se requiere para tomar una decisión. Y en el marco del contexto sí pueden resultar importantes estos dictámenes de la Comisión de Expertos. Esa es la situación en este momento en la Corte Internacional. Seguramente se va a requerir, porque hay plazos determinados, en mayo y en septiembre. En mayo se deben presentar los trabajadores y en septiembre los empleadores ante la Corte Internacional de Justicia, además de los gobiernos, y hay una serie de reconocimientos a organismos internacionales reconocidos por la OIT, o sea, la Organización Internacional de Empleadores, la Conferencia Sindical Internacional, que serían los que se presenten ante el organismo internacional. El otro tema es el protocolo. La opción del protocolo es una opción de los empresarios. Decir, bueno, vamos a discutir y vamos a establecer un protocolo. El protocolo tiene dos o tres cuestiones. La primera es que el protocolo, para ratificar el protocolo, se debe ratificar el convenio 87 antes. Hay países que podrán ratificar el protocolo y otros que no, entonces tendrán el convenio 87 nada más. Ahí hay un problema también de determinación de grados de aplicación de las normas internacionales. El segundo tema, que todos los protocolos que se han dictado hasta ahora en la OIT tienen relación, están en sinergia con la comisión de expertos y los órganos de control en general de la OIT. Por lo tanto, el protocolo va a hacer referencia, que tendría que hacer referencia a lo que ha dicho la comisión de expertos sobre el derecho de huelga, los servicios esenciales, los de importancia trascendental, los de las situaciones de emergencia que se plantea y la posibilidad de restringir el derecho de huelga. Es decir, hará referencia a eso. No, pienso yo que no podrá apartarse de esas circunstancias, porque también los dictámenes que hay de los órganos de aplicación de las normas internacionales en otros contextos y en otras oficinas, dígase Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene mayor amplitud de lo que puede decir la Corte Internacional en función de este artículo 29 que dije yo de la Corte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tienen la razonabilidad. Hay un límite a la aplicación que tiene que ser la razonabilidad. Bueno, esto es lo que quería explicar yo. Se me terminó el tiempo, pero creo que la discusión todavía está en ciernes. Lo que se ha decidido a este momento es, por un lado, la elevación del caso y postergar para una vez que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia lo que eventualmente tratar lo que han solicitado los empresarios, el protocolo, eventualmente un protocolo que podrá ser una recomendación, también esa opción está, porque lo han solicitado ellos. Esta es la situación que hay ahora, lo vamos a saber de acá de 16 a 18 meses que tengamos el pronunciamiento de la Corte Internacional. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para el doctor Corres. En realidad, no habíamos pactado cómo señalábamos la finalización del tiempo asignado a cada uno, así que yo parecía
como haciendo señas de llamados por vía privada, pero para asegurar que todos tengan una distribución pareja del tiempo. El planteo de Gerardo ha sido tan completo y el planteo en sí del tema es tan complejo que debió tomar todo el tiempo que tomó para hacer este panorama general. Este panorama general va a ser comentado o intervenido por los representantes de los actores sociales en la OIT. Le toca ahora entonces, y estimando la intervención en 20-25 minutos, al doctor Juan José Etala, que es director de la revista de Derecho del Trabajo de Editorial La Ley, es presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, es consejero titular por el sector empresarial en el Consejo del Salario Mínimo y es también consejero técnico titular desde hace más de 25 años de la Delegación Empresarial en la Conferencia Internacional del Trabajo y tiene a su cargo la participación en la Comisión de Normas. Así que le pedimos al doctor Etala que haga uso de la palabra. De todos modos, después, cuando terminen las 13 exposiciones, podremos hacer breves intervenciones de cada uno sobre comentarios que tengan sobre la intervención de los demás. Así que, Juan José, te agradezco la participación y espero tu intervención. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El planteo que hizo Gerardo ha sido muy completo, por lo cual me voy a referir fundamentalmente a por qué se planteó este problema y por qué la situación está como está. Yo no recuerdo si en el 2012 Gerardo o Héctor García estaban en la Comisión de Normas ese año o no. Yo sí estaba porque soy el que la tengo a cargo, pero la verdad, todo el tema para mí es absolutamente innecesario. Y voy a explicar por qué. Para la Argentina, el tema es absolutamente abstracto. Si está o no el derecho de huelga en el Convenio 87, en la Argentina está la Constitución, así que la verdad no tiene mayor importancia. Pero lo que sí tuvo importancia y fue el detonante de esto fue el documento insostenible que emitió la Comisión de Expertos. Comisión de expertos que, como bien dijo Gerardo, aunque ellos no lo tienen tan claro, son un órgano meramente asesor. Y en el caso concreto de la Comisión de Normas son los que hacen el informe de los incumplimientos de los convenios por parte de los países que pueden ser analizados cada año. Bueno, hasta acá la discusión de si estaba o no el derecho de huelga. A ver, el convenio 87 dice solamente en el artículo 3º, derecho a redactar sus estatutos, elegir sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. A ver, si de ahí sale que el derecho de huelga está o no está, qué sé yo, ahí no lo dice. No lo dice en ningún lado. Esto es el año 48. Pasaron 100 y pico de convenios más y nunca hubo un convenio sobre el derecho de huelga, que es un derecho que el sector sindical interpreta con cierta lógica, que es un derecho fundamental. Pero no está nunca referido en ningún nuevo convenio. Nunca una mención al tema. Entonces, vuelvo a repetir, para la Argentina es neutro. Creo que para el resto del mundo también es bastante neutro, ¿no? Porque lo que la OIT, a mi entender, siempre quiso es que cada país regulara su derecho de huelga. Dejó en libertad a los países para hacerlo, siempre y cuando la huelga existiera, ¿no? Estuviera de alguna manera regulada. Y tanto es así que hay países muy importantes que tienen votación para ver si hay una huelga o no. Tienen que votar los trabajadores y en porcentajes muy importantes para ver si hay una huelga o no hay una huelga. O sea, lo han dejado siempre librado a los estados.
Pero la comisión de expertos siempre, a ver, yo recuerdo en el año 2012, cuando se armó el lío, el integrante de la comisión, que era un francés, creo que el presidente, que era un juez en Francia, él decía, yo soy un juez en todas partes, por lo tanto yo resuelvo las cosas, y acá resolvimos esto. Es la verdad que una interpretación ajena a lo que es la OIT, absolutamente ajena a lo que es la OIT. Ellos no tienen facultades. A mí me sorprende muchas veces cuando leo las sentencias argentinas, hasta de la Corte, cuando hablan que, como dijo el comité de expertos, señores, el comité de expertos es un órgano asesor. Después de ese lío tremendo que pasó, al año siguiente, como bien dijo Gerardo, vino una disculpa, diciendo, no, somos un órgano asesor, pero no fue tan como Gerardo lo dijo. Yo quise buscar el documento ese, pero no lo conseguí. Dijeron algo así, bueno, sí, somos un órgano asesor, pero, y con el pero ese vino todo lo demás. Yo lo recuerdo, Gerardo, por ahí vos te acordás mejor, dijo algo así, pero en la medida que esto no quede desvirtuado, queda vigente lo que nosotros decimos. O sea, el pero era más importante que lo que habían dicho antes. Gerardo, si querés hablar y opinar, yo no tengo ningún problema. Está muteado, Gerardo, está muteado. Yo siempre sostuve que no tenían, que eran asesores de la Comisión de Normas, ¿no? Bueno, Incluso algunos sostenían que podía, si no se recurría a la Corte y quedaba firme, se bueno, eso, reconocía era que... eso, era eso. Eso es lo que yo decía, dijeron eso. Esta es pero mi opinión. Si la Corte no la deja sin efecto, vale esto. Una locura, porque, ¿no? a ver, el mandato de los estados por la propia Convención de Viena es determinante y no se puede extender. Si los estados le dieron un mandato para ser asesor de la Comisión de Normas, eso no se puede extender. Ahora, si en el derecho interno uno quiere darle otro nivel, lo puede hacer, pero la propia Ah, Comisión de Expertos lo ha dicho, sí, está bien. explícito, como en Colombia. A ver, Eso pero no no apareció. puede ser, lo que yo sostengo, Gerardo, es que no es palabra santa, la comisión de expertos es un órgano asesor. Es asesor como soy yo asesor de mis clientes. Él es asesor de la OIT, yo soy asesor de mis clientes. Está bien, son de la OIT, que es un órgano más importante que yo, pero la verdad es que es un órgano asesor. Y se han tomado facultades que después ahora las voy a mencionar como la OIT. Bueno, no sé, en fin, esto sí, pero, ¿viste los peros siempre que quieren justificar lo que no es injustificable? Bueno, pasó eso. Yo les voy a leer algunas cosas de lo que dice ese documento, porque si bien utiliza un montón de palabras como debería, considera, a juicio de la comisión, o sea, cosas que las deja medio abiertas, eh, vamos a leer algunas cosas. Dice, la huelga es un medio de acción esencial del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses. ¿No? Están definiendo, ¿no? Dice, ante la ausencia de una disposición específica en el convenio 87, es sobre la base del artículo 3º que consagra el derecho a organizar sus actividades, donde se indica el objetivo, bla, 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 bla. Entonces dicen, y desarrollaron principios relacionados con el derecho de huelga. O sea, dicen, no lo dice, pero nosotros lo estamos diciendo que sí se puede. Después, no voy a leer lo que dicen los empleadores en ese lío, ni lo que dicen los trabajadores, pero después dice, el convenio debe ser interpretado teniendo en cuenta su objeto. El proceso de determinación si se respeta un derecho genérico de huelga requiere la consideración de las circunstancias específicas en las que se pide a la comisión que determine el ámbito y las modalidades. O sea, me están delegando, yo soy un órgano legislativo, yo reglamento, soy el Poder Ejecutivo que me da una ley y la OIT le dio facultades a la comisión de expertos para reglamentar. Esto es lo que ellos han entendido de esto, ¿no? Entonces dicen, la comisión considera que son lícitas las huelgas motivadas por las políticas económicas y sociales de los gobiernos, incluidas las huelgas generales, y por lo tanto no deberían ser consideradas como huelgas puramente políticas que no están cubiertos por los principios del convenio.
No sé si están escuchando lo que estoy diciendo. Ellos deciden, ¿no? ¿Cuál es la huelga que vale y cuál es la que no vale? Cuando la huelga ni siquiera está claramente, aunque lo estuviera, no está para que digan estas cosas. Y no sigue más, ¿eh? La comisión estima que una prohibición general de este tipo de huelgas podría desembocar en abusos y que los trabajadores deberían poder emprender este tipo de acciones siempre que por su parte la huelga inicial con la que se solidarizan sea legal. Está diciendo, la huelga por solidaridad además es legal. Bueno, estamos bárbaros. Después dice más cosas. Después dice, a juicio de la comisión, el mantenimiento de servicios mínimos en caso de huelga únicamente. ¿Eh? Entonces, además está diciendo dónde hay que poner el límite en los servicios esenciales. Ellos. ¿No? Dice, y si el servicio mínimo está negociado por las partes, debería satisfacer por lo menos dos condiciones, bla, 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 bla. A ver, la verdad, yo imagino que ustedes están escuchando lo que yo digo y pueden entender por qué esto estalló. Sigue, ¿eh? Sigue. La comisión estima que los trabajadores y sus organizaciones deberían poder declarar una huelga por tiempo indeterminado si así lo desean. Y después habla que algunas legislaciones disponen de determinados 2/3 partes, 3/4 partes de trabajadores, y considera que eso es demasiado elevado y podría dificultar excesivamente la posibilidad de llevarla a cabo. Sigue. La comisión desarrollo de la huelga. Las acciones de huelga suelen ir acompañadas de piquetes a la entrada del lugar de trabajo, cuyo objeto consiste en asegurar el éxito de la huelga, persuadiendo a los trabajadores interesados que no puedan trabajar. A juicio de la comisión, los piquetes de huelga y la comisión de los lugares de trabajo deberían estar permitidos, siempre que sea pacíficamente. ¿No? Bueno, pero debe respetarse la libertad de trabajo a los no huelguistas, así como el derecho de los directores de entrar o entrar. La comisión estima que las disposiciones legislativas que permiten al empleador despedir a los huelguistas o reemplazarlos temporalmente constituyen un obstáculo al derecho de huelga. A juicio de la comisión, la decisión de declarar una huelga ilegal no debe corresponder al gobierno, sino a un órgano independiente. Lo cual es una cosa razonable, pero no tienen por qué reglamentarla ellos. Y además la comisión ha insistido en que no debe imponerse ninguna sanción penal a un trabajador que participa en una huelga de manera pacífica, que no hace sino ejercer un derecho esencial. A ver, la verdad, estos muchachos deben estar en Ginebra, mirando el lago, ¿no? Pacíficamente. Es totalmente insostenible y era imposible que no reaccionáramos como reaccionamos frente a esta barbaridad que hizo la comisión de expertos. Y por ese motivo, todo lo que era pacífico en este tema dejó de serlo. Y ahora tenemos que esperar que la Corte Internacional responda una sola pregunta, una. ¿Está amparado el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones en virtud del convenio de libertad sindical? Supongamos, va a decir que sí, posiblemente. Puede ser, sí. Pero eso, ¿habilita el disparate del comité de expertos? ¿Habilita la reglamentación del comité de expertos? ¿Tiene facultades la comisión de expertos para reglamentar el derecho de huelga? ¿Eh? ¿Por qué no se atreven a discutirlo en serio en la OIT? Discutámoslo tripartitamente. Discutámoslo. Pero no de este modo. Subrepticiamente meterlo en un documento y reglamentar el derecho de huelga diciendo qué se puede y qué es lo que no se puede hacer. Muchas gracias. Te dejé bastante tiempo, Susana. ¿Eh? Prefiero la pregunta después, la discusión. muchas gracias, te agradezco el tiempo que me acabas de regalar, pero has cargado tu opinión de forma que hay alguna cosa
queda en manos de Pablo por ahora tomar la intervención y ver qué resulta de este intercambio tan interesante. Pablo, adelante. Bueno, lo primero, voy a contestarle amablemente, por supuesto, a Juan José, y voy a disentir también en alguna cuestión con Gerardo. Primero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este tema? Yo creo que es importante en dos planos. En el plano internacional, lo estamos relevando aquí, pero también es importante en el plano nacional, porque de considerar que el derecho de huelga está en el Convenio 87, toda práctica o toda legislación puede ser objeto de control y supervisión en el ámbito, en este caso, de la Organización Internacional del Trabajo. Un plano. El otro plano que indicó Juan José es el de la utilización en el plano interno de los estándares establecidos, en este caso, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que como bien dice Juan José, él criticando, yo valorando positivamente, han sido incorporados, ¿sí?, en la práctica judicial, tomándolos como una pauta insoslayable al momento de aplicar el convenio que se aplique en el caso concreto. Primer plano. Segundo plano, el convenio 87 en el marco internacional de la OIT. Para los que están aquí y que seguramente han escuchado de hablar de este tema, pero no concurren, no están involucrados tan fuertemente con la actividad de la OIT, lo que creo que es importante decir de inicio es que este tema surge a propósito de la interpretación del primer convenio de libertad sindical con un desarrollo normativo. Tuvimos uno antes, pero este es el primero. Podemos decir que es el más importante. Podemos decir que es tan importante que la OIT lo controla con independencia de la ratificación. Lo controla con independencia de la ratificación. Considera, para decirlo de un modo coloquial, que quien es socio de la OIT, quien es parte de la OIT, quien se ha incorporado a la OIT, no puede no aplicar los principios fundamentales en materia de libertad sindical. Podemos, digo, en modo coloquial, decir que es como una suerte de derecho de admisión. Nadie puede ser socio del Club de la Justicia Social si no está dispuesto a respetar y aplicar los principios de la libertad sindical. Ahora, ¿de dónde sale esta interpretación? Luego voy a ir a los criterios, ¿sí?, que se utilizan para decir que sale de dónde sale. Pero ahora solamente enumerar. ¿Qué dicen los órganos de control? ¿Qué dice buena parte de la doctrina? ¿Qué dice el grupo de los trabajadores y buena parte del grupo de los estados, de los gobiernos? Que surge implícitamente de dos artículos del Convenio 87. El primero, que indica que las organizaciones, también la de los empleadores, de los trabajadores en este caso, tienen derecho a formular su programa de acción. Y hay que retener esa palabra porque va a ser fundamental, relevante a la hora de evaluar el tema que nos convoca hoy. Y el otro, el artículo 10, que dice que se considera organización, que se reconoce una organización en el marco del sistema de la Organización Internacional del Trabajo, aquellas que tengan por objeto, sean de empleadores, en este caso de trabajadores, defender y fomentar el interés del universo representado. Primera idea, ¿qué es lo que subyace acá? ¿Qué es lo que hay acá? Si es que lo hay. ¿Hay un derecho sindical? ¿Sí? ¿Hay un derecho sindical? Y si hay un derecho sindical, es un derecho que por naturaleza es un derecho de la libertad sindical considerada como un universo más amplio, como un principio. Bueno, si eso es así, la acción que se despliega, ¿sí?, para cumplir, para hacer efectivo el plan de acción, con el objetivo reconocido por el propio convenio, puede incluir, y a menudo la incluye,
acciones de autotutela, acción colectiva de autotutela. Pero vamos a ver luego cómo eso se ha ido imbricando en un debate que tiene dos aristas. Y luego voy a referirme con claridad a los dos temas que hoy están aquí concernidos. Bueno, los debates han sido los debates del convenio. Este fue un convenio que se elabora y se adopta a partir de una presentación del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, que en virtud del acuerdo que habían firmado las Naciones Unidas con la OIT, le permitía, cuando había un tema que podía ser considerado de la incumbencia del marco de actuación de la OIT, debía ser remitido. Y entonces, allí tenemos un tema que al principio vino mezclado, porque vino con el sujeto, con el conflicto, con los medios de resolución de conflicto y con la propia negociación colectiva. Y luego fue fragmentándose el debate y terminó con un convenio en el año 48 y otro en el año 49. Por cierto, este en el año 48. Y a partir de allí, y acá empieza, creo, la historia que ustedes deben por lo menos conocer en sus aspectos más fundamentales. No se la puede agotar en una exposición breve, pero los más fundamentales. Y a partir de allí, de la adopción del convenio, que antecedió a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que se influyó, ¿sí?, recíprocamente, porque los debates que las concernían fueron fueron contemporáneos. La propia esposa del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, estaba interesada porque estaba afiliada a un sindicato en estos propios debates. Ahora, ¿qué pasa a partir de la adopción? La OIT es una organización bastante particular. ¿Por qué? Porque cumple su fin a través de dos medios básicos. Uno hace normas, el otro cooperación técnica, pero además ha incluido un sistema en su momento atípico, fue el primero de su tipo, de control y supervisión, que además ha ido mutando en el tiempo. A mi juicio, se ha ido enriqueciendo, se ha ido haciendo más sofisticado. Y esto, ¿cómo ha funcionado? No puedo explicarlo con mucho detalle, pero algo dijo Gerardo, se crea en el año 1926 una comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones que fue incrementando el número e incrementando las funciones. Podemos decir que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones tiene hoy, básicamente, las funciones que le fueron reconocidas en el año 1947. Y como decía Gerardo, bueno, era de asesoramiento, pero fue incorporando, ¿sí?, en el tiempo, y esto fue aceptado por los interlocutores sociales, por los mandantes, como se dice en la OIT, una labor que fue complejizándose porque comenzó a hacer estudios generales, al principio marcaba problemas de incumplimiento, luego fue marcando parámetros, ¿sí?, que identificaban con precisión el modo o la razón por la cual se consideraba que una práctica, una norma eran incumplidas. Y entonces, a partir, como digo, de 1926, en lo que a nosotros nos interesa, vamos luego a seguir la secuencia de los estudios generales, que es una suerte de informe sobre un tema, en lo que a nosotros nos interesa de libertad sindical, que han tenido una secuencia que comienza en este aspecto en 1959. Entonces, primer órgano de supervisión y control que empieza a mirar el convenio y contrastarlo con la normativa vigente en cada país y con la práctica vigente en cada país. Empieza a decir cosas sobre lo que pasaba en los diferentes países, comparando la práctica o la norma con el alcance, y acá ya estoy dando alguna pista, que le daba la comisión de expertos al texto en examen, en este caso del convenio 87. Por un lado, comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Por el otro lado, otro órgano de supervisión y control que no está en la Constitución, que apareció después de la adopción del convenio
87, que es el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración, porque es un órgano, es un comité que se elige de entre los miembros del propio Consejo de Administración, y a partir del año 78 tiene un presidente, y ese Comité de Libertad Sindical también, con variaciones en el tiempo, pero tuvo como mandato reconocido, entender en las quejas que presentaban las organizaciones de trabajadores o de empleadores, y en su caso los gobiernos, sobre incumplimientos de los convenios de libertad sindical, con independencia que los hubieran ratificado. Y acá aparece la saga, ¿sí?, que une los criterios de interpretación de la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical, como les dije, fue creado en 1951 y el primer informe se hace en 1952. Y acá aparece, la historia comienza acá. Me tomé el trabajo para esta actividad de volver a leer, ¿sí?, el informe de 1952, todos los casos, ¿sí? Y lo que veo en ese informe es que hay muchos casos, no solo uno, que hacen mención al derecho de huelga. A propósito de los funcionarios, a propósito de la actividad, pero inclusive uno previo al que se cita recurrentemente, que es el caso número 28, mal citado en el informe de la Organización Internacional de Trabajo, que se trató en este caso, porque no es de Jamaica, sino del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el que se cita a menudo, lo citan todos, que en el parágrafo 68 dice, leo textual: el derecho de huelga y el de organizarse y el de organizar reuniones sindicales son elementos esenciales del derecho sindical, y las medidas adoptadas por las autoridades para hacer respetar la legalidad no debían, por tanto, tener por efecto impedir a los sindicatos el organizar reuniones con ocasión de los conflictos colectivos de trabajo. Hubo uno antes de Brasil, hay otro de Estados Unidos de América, recopilé otro de Italia. Como ven ustedes, ya tempranamente, en 1952, teníamos un reconocimiento de un órgano muy especial, porque el Comité de Libertad Sindical, desde aquella época, es tripartito, ¿sí? Está conformado por 3 integrantes que provienen del grupo de los empleadores, 3 de los trabajadores y 3 de los gobiernos, y como les decía, a partir de 1978 tienen un presidente. Al margen, hay otros mecanismos de supervisión y control en la OIT, mecanismos constitucionales y otros mecanismos especiales, reclamaciones y quejas. Las quejas del artículo 26, 24, que han tenido también en las comisiones de encuesta, han hecho y han utilizado los criterios establecidos de huelga por la Comisión de Expertos y por el Comité de Libertad Sindical, y también lo he hecho así en las veces que se ha utilizado esa vía, la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de libertad sindical en los casos de Grecia y Sudáfrica. Con lo cual, todo el sistema de control, de alguna manera, ha uniformado la interpretación sobre la existencia del derecho de huelga, incorporada, no a texto expreso, ¿sí?, pero implícitamente en el convenio 87. Pero veamos con más detalle lo que anticipa lo que Juan José ha dicho, que genera el enojo y la oposición fuerte ahora, radical, del grupo de los empleadores. Como les decía, los estudios generales, ¿sí?, de la Comisión de Expertos fueron como adquiriendo cierta complejidad, se fueron enriqueciendo, empezaron muy pequeños, luego terminaron siendo una especie de texto orientador sobre la legislación y la práctica en todo el mundo y los estándares de interpretación de los convenios que sean examinados en ese estudio, en este caso de la libertad sindical, y ya en 1959 la Comisión de Expertos toma, ¿sí?, el estándar que había en su primera reunión establecido el Comité de Libertad Sindical, ya en 1959. Pero luego va complejizando, va ampliando, ¿sí?,
el examen del derecho de huelga, y acá viene lo que decía Juan José, porque efectivamente el examen del derecho de huelga va adquiriendo matices. Nota al pie. ¿Por qué estos estudios y los casos van incorporando temas? Porque son el producto de un examen de contrastación, de contraste, entre una situación que se presenta en términos normativos o en términos prácticos. Entonces, son los casos los que van generando la creación de los estándares. No es una creación en abstracto, son los casos los que van creando ese consolidado que se va haciendo de criterios, principios, de libertad sindical, en este caso por la Comisión de Expertos. Pero ya en 1983 define con alguna precisión los servicios esenciales, ¿sí? Y en 1994, como dice Juan José, allí el grupo de los empleadores dice, hasta acá llegamos, y dicen hasta acá llegamos porque la interpretación del derecho de huelga, hasta ahora poco discutida, poco criticada, diría nada criticada, siempre se cita una intervención de un integrante del Comité de Libertad Sindical del grupo de los empleadores que decía, bueno, no está claro que la huelga esté, pero no había sido criticada. Tuvimos una onda larga donde no hubo ninguna crítica, pero efectivamente en 1994, en el Estudio General de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, allí sí el grupo de empleadores puso el grito en el cielo y dijo, bueno, no, acá hay un problema, esto no está acá, y ahí adicionó una crítica que fue creciendo con el tiempo, un reproche de las facultades que había asumido o el exceso en el cumplimiento del mandato que tenía la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, convenios y recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Esto es mío, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que ha motivado, ¿sí? esta tensión? No sé si el derecho de huelga, porque los empleadores dicen, bueno, no discutimos el derecho de huelga, pero el derecho de huelga es un derecho reconocido internacionalmente, pero que deja la reglamentación a los diferentes países. Bueno, lo que ocurre con esa interpretación efectuada de ese modo, como dije al principio, es que aparta, ¿sí?, al sistema de supervisión y control del convenio 87 en el caso que nos ocupa del derecho de huelga. Y como decía, ¿qué es lo que alarmó? Los servicios esenciales. Porque ¿qué es lo que decían? ¿Sí? Ustedes saben, digo, les recuerdo, la noción de servicio esencial es una noción creada, ¿sí?, que se ha ido conformando, se ha ido ajustando, que lo que permite es la prohibición misma del derecho de huelga en aquellos casos donde está en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda parte de la población. Entonces, es eso lo que los empleadores estaban cuestionando, porque la comisión de expertos esa noción la concibe de modo restrictivo. Y los empleadores decían, bueno, el mundo cambió, y entonces usted no puede seguir siendo tan restrictivo en términos de posibilidad de prohibir la huelga para funcionarios públicos que ejercen autoridad en nombre del Estado o estos servicios esenciales en el sentido estricto del término. Ahí tenemos un tema. Luego, lo dijo Juan José, la huelga de solidaridad. Luego, otra cuestión. La Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han ido concibiendo el ejercicio de la libertad sindical, de la acción colectiva, como amparando acción colectiva para cuestiones no estrictamente profesionales. No estrictamente profesionales. Y entonces, aquí también el grupo de los empleadores dice, bueno, no, ampliado tanto el objeto permitido de la acción colectiva de autotutela que esto se solapa con cuestiones que pueden ser consideradas políticas o no estrictamente económicas, ¿sí? Digo, para que ustedes vean que es un planteo
efectuado a propósito de la huelga, que ha ido también, que ha derivado, que ha escorado a desconocer también o a impugnar las interpretaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reglamentaciones sobre el artículo 4 del Convenio 98, el fomento de la negociación colectiva, indicando que ese artículo no autoriza, como en algunos casos la Comisión de Expertos reconoce como posibilidad, establecer niveles de negociación, criterios de resolución de conflictos normativos, pero es un tema que lo podremos tratar en otra ocasión. Como digo, esto surgió en el debate, digamos, surgió en la medida más intensa en la discusión del estudio general en 1994, pero ya en 1989, cuando se rompe el muro de Berlín, se terminan los cuestionamientos de los países socialistas, pero ya ahí, en 1989, se había hecho levantar la voz sobre este problema que, como digo, desencadena con mucha claridad, con mucha intensidad en el debate de 1994. ¿Qué pasó en 2012? Lo explicó con precisión Gerardo, algo también dijo Juan José, pero como decía yo, acá hay dos problemas. Y creo que no sería justo no ponerlos sobre la mesa, porque creo que sí merecen un debate. Hay un problema vinculado al propio reconocimiento del derecho de huelga y al sistema de control. Porque hay una tendencia a juzgar, ¿sí?, como un problema, ya no como un elemento valioso de la organización, al propio sistema de control. Una tendencia a decir, bueno, tendría que haber mecanismos de promoción, no mecanismos de juzgamiento, mecanismos de reproche internacional a un país por un tema concreto vinculado a una empresa concreta. Entonces, hay una tendencia a intentar bajar, ¿sí?, el nivel, el mecanismo de promoción internacional, de responsabilidad internacional, no económica, de responsabilidad internacional en el sentido de el destaque de un país que incumple un compromiso internacional, porque en la OIT, ustedes saben, no va nadie preso y no hay responsabilidades económicas. Ahora, dicho esto, ¿dónde está? ¿Sí? Si uno tuviera que decir, ¿cómo alguien puede explicar concretamente de dónde uno puede decir o cuáles son los enfoques que permiten decir que en el convenio 87 está la huelga? Bueno, el primero, el más claro, lo dijo Gerardo al principio, la huelga es inherente a la libertad sindical y entonces está protegida, ¿sí?, por el convenio 87. Es un derecho sindical. La otra es más sofisticada. La escribí para que ustedes me puedan seguir, porque es más sofisticada, y es al examinar los límites, si los límites o condiciones para ejercer el derecho de huelga pueden impedir, ¿sí?, examino los límites establecidos en un país al derecho de huelga porque considero que eso, ¿sí?, que eso puede impedir el ejercicio del derecho de libertad sindical. El primero, inherente. El otro, mediato, ¿sí? Examino lo primero porque considero que afecta, ¿sí?, o puede afectar lo segundo, que es el derecho protegido, el principio concernido en el propio convenio 87. Susana, ¿tengo 2 minutos más? 2 minutos. Bien, Susana es una amiga y me va a dar 2 minutos y quizá me dé 3. Bueno, los empleadores, como digo, se aferran a la Convención de Viena. Toman el artículo 31 y dicen, señores, acá hay una literalidad que debemos respetar y no debemos acudir a nada más. Y si tuviéramos que acudir a algo más, deberíamos ir a los debates preparatorios, ¿no?, que en la Convención de Viena de alguna manera está indicado como una medida de complemento, supletoria. ¿Qué dicen?
me han puesto a mí como representante de los trabajadores, entonces voy a decir, ¿qué decimos desde el sector de los trabajadores? Bueno, una interpretación dinámica que también está en la Convención de Viena y que Gerardo de alguna manera ya la adelantó. Es aquella que dice que está en la Convención de Viena, ¿sí? En el mismo artículo. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto y el objeto, la finalidad. Una interpretación finalística que se adecue, ¿sí?, al contexto en que fue hecha y al contexto en que estamos. Entonces, allí tenemos, creo yo, dos puntos importantes. Bueno, por supuesto que el grupo de los empleadores dice, bueno, acá no hay que buscar más nada porque el texto es claro. Y si no fuera claro, ahí sí podríamos empezar a ver, ¿sí?, a ver si hay algún sentido que se manifieste irrazonable por la propia literalidad. Y acá no lo hay. Bueno, los empleadores dicen, y estoy haciendo de abogado de Juan José, que no sé por qué me obligó a hacer esto a mí, dicen, bueno, la comisión de expertos ha inventado un derecho. No está. Ha partido de un invento. Dice, un axioma en términos matemáticos o un dogma en términos teológicos. Y a partir de allí empezó a hacer reflexiones, derivaciones, y hoy tenemos este contenido del el derecho de huelga. Y le ha pedido a la Comisión de Expertos que reconsidere su interpretación, o que incluyera una reserva o una salvedad. Y ahora, y termino con esto, bueno, esta discusión, como dijo Gerardo, es parte de un debate más amplio sobre el carácter de los comentarios generales o los dictámenes o las opiniones consultivas del sistema de Naciones Unidas. Tenemos 10 comités de Naciones Unidas y es también un debate que alcance hay que darle a ese ejercicio de las facultades de control. Es decir, que este debate no es un debate que se independiza de un debate más amplio. Por supuesto, en línea con iguales concepciones. Ahora, y acá termino, la comisión de expertos, acá hay muchas personas que están en la actividad judicial o han estado o en el ejercicio de la actividad profesional y saben que para hacer un control, ¿sí?, de una práctica, ¿sí?, de una conducta, de un acto o de una norma, uno tiene que hacer un ejercicio de interpretación de los alcances, ¿sí?, de la ley que está aplicando. Y además, en el sistema de la OIT, es claro que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones lo ha ido haciendo y ha ido asumiendo ese papel. Y es verdad que en un momento decía, bueno, yo hago esto y mientras la Corte Internacional de Justicia, que es la que por el artículo 37 es la última, la única, ¿sí?, autoridad con capacidad para determinar con efecto definitivo el alcance, hasta que eso no suceda, bueno, esto tiene que tener algún valor. Y nadie, ¿sí?, nadie se le puede ocurrir que eso no sea así. Yo por eso acá sí debato con Juan José, porque es ilógico pensar que cuando yo estoy examinando leyes, normas, decretos, convenios colectivos, huelgas, actos, no voy a determinar un alcance de lo que estoy aplicando. Y más en un convenio como el 87, que premeditadamente no detalló, ¿sí? Se limitó, y eso está en los debates de inicio, a establecer unos principios fundamentales. Y los principios fundamentales, derechos acá, porque están positivizados, es claro que tienen que tener un marco de desarrollo. Y la propia Comisión de Expertos, y acá sí termino, dice esto. En la tarea de aplicación, lógica e inevitablemente requiere una evaluación, que a su vez implica cierto grado de interpretación, tanto de la legislación nacional como del texto del convenio correspondiente. Esta combinación, la comisión se describe a sí misma, de independencia, experiencia y conocimientos especializados,
continúa siendo una considerable fuente de legitimidad adicional para los mandantes de la OIT. Ha dejado claro en todo momento que sus directrices, que adoptan la forma de opiniones o recomendaciones en el marco de observaciones, solicitudes directas y estudios generales, no son vinculantes. Las opiniones o conclusiones no vinculantes de la Comisión, gracias a su racionalidad y valor persuasivo y su fuente de legitimación, pretenden orientar las medidas que adopten los estados. Termino con esto. ¿Alguien puede pensar que Mario Ackerman o Mónica Pinto, ¿sí?, cuando integrando, ¿sí?, el primero en su momento, la segunda en la actualidad, cuando integran, ¿sí?, esta comisión, están mediadas por algún interés, ¿sí?, por alguna razón no vinculada a la tarea misma para la cual ha sido comprometido? Yo, personalmente, yo no me lo creo. Terminé, Susana. ¿Viste? Cumplí con el horario. Una deuda que tengo con vos, Pablo, que ¿Viste? sos tan discreto que no me la has señalado, pero como hay amigos en el auditorio que me señalan que yo no te presenté, ¿para qué estoy acá si no te presenté? Bueno, vos sos abogado especialista en Derecho del Trabajo, sos profesor titular regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UBA, recientemente nombrado, asesor sindical y has sido asesor también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sos consultor de la OIT e integrante de las delegaciones tripartitas a la OIT y a los órganos de control de la OIT y has sido mencionado con el honor de ser presidente de la Comisión de Normas, ¿sí? De la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Y además tenés una profusa producción literaria, especialista en derecho del trabajo y en derecho colectivo especialmente, tanto en artículos de doctrina como en libros de tu especialidad. Así que con esto suplo mi falta de presentación previa. No, no era necesario, Susana, no era necesario. Era una factura que no te iba a cobrar. No, ya sé, pero a mí me gusta pagar mis deudas sin que me las exijan. Estaba pensando mientras vos hablabas de una frase que yo me acuerdo de Óscar Hermida Uriarte, que decía que si fuera por lo que dicen las leyes sobre el derecho de huelga, no habría huelga legal en Latinoamérica. Él lo decía porque a veces los países tienden a sobre reglamentar el derecho de huelga y acotan a tal nivel su ejercicio que pareciera que no se puede hacer una huelga legal en Latinoamérica. Esto lo decía él y lo traigo a colación. De todos modos, ustedes han planteado, los tres, con mucho interés, primero el interés de cada sector, porque cada uno habla por su sector, y después han mostrado esta peculiar calidad que tiene la OIT de interrelacionar órganos técnicos con órganos tripartitos, que tienen una cierta coherencia, que integran una organización que nos permite en muchos casos preservar los derechos fundamentales y que integran el equipo de derechos humanos que uno trata de defender. Y es muy bueno que tanto trabajadores como empleadores como gobiernos respeten estos derechos. Y algunos los consideran excesiva el planteo que hace la comisión de expertos, y en muchos casos es excesiva por propia decisión de los países, porque los países asumen ese comentario de la comisión de expertos y lo llevan aún a sentencias en el orden interno, ¿no? Así que creo que da para que cada uno pueda hacer 5 minutitos de comentarios sobre lo que han expresado los demás y que la gente aquí presente, que se mantiene bastante fiel a nuestra membresía, pueda intervenir si tiene alguna pregunta. Chicos, por el orden que quieran, si quieren el que utilizamos para iniciar el debate,
Gerardo, ¿tenías algún comentario que hacer? Suplí tu micrófono que está muteado. Dijo Pablo, nadie pone en duda la especialidad del sistema de control y la comisión de expertos. Incluso la Corte Internacional de Justicia, lo que decía yo, si bien es independiente en la toma de decisiones, hace referencia a la importancia por la especialidad de los distintos órganos de control de la aplicación de los distintos tratados internacionales y sus oficinas de Naciones Unidas respectivas. O sea, hay un principio de especialidad y de respeto, y como vos decís, Pablo, también lo ha dicho nuestra Corte, que son de interpretación insoslayable, de valoración cuando uno toma una decisión. Ahora, eso no quiere decir que sea vinculante para el sistema la decisión que se tome vinculada a eso, pero efectivamente tienen un criterio de respeto institucional muy importante. El segundo tema, que me parece también importante, junto con el contexto, lo que sí se puede tomar en cuenta, que dice el artículo 31 también, toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, por lo cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Esto también, en alguna forma, tiene que ver con lo que vos decías de la mención que se ha hecho en otras circunstancias del derecho de huelga. Y lo tercero que quiero decir, que me había olvidado, es que también está en juego, y un tema muy importante, quién va a tomar la decisión en el caso de la opinión consultiva para hacerla obligatoria para los países, porque no es obligatoria, por ser cómo se convierte en obligatoria para los países. Y ahí está la gran disputa entre el Consejo de Administración o la conferencia. ¿Por qué es así? Porque ahora también se abrió ese debate, porque está pendiente la reforma de la Constitución de 1946, y lo que está diciendo muchos países es que el Consejo de Administración no es representativo para la toma de decisiones como órgano ejecutivo, sino que lo tiene que tomar la conferencia. Y si lo tomaría la conferencia, también que fue una disputa que hubo ahora, no sé si tendrían mayoría los países que ahora impulsaron la presentación ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tendríamos que ver, porque hay resistencia de África, Asia, a considerar la cuestión de la incorporación del Convenio 87 del derecho de huelga. Eso es otro tema que también está en debate. Por eso, en el próximo Consejo de Administración, uno de los temas es la democratización del sistema de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con este tema. Eso me había olvidado, me parece también importante. Gracias. Muy bien. Juan José, ¿querés intervenir vos? Estás muteado. A ver, yo voy a ser muy concreto. Ni el sector empleador argentino ni internacionalmente niega que existe la huelga. No lo negamos, todo lo contrario, existe. El tema es quién la regula. Entonces, lo que está pasando, como pasa muchas veces en las naciones, en los estados, es quién toma las decisiones, quién asume la responsabilidad de ir por donde se le ocurra para tomar una decisión. Así como el Consejo de Administración ahora quiere hacer lo que tiene que hacer la conferencia, porque el que dicta los convenios es la conferencia, no es el Consejo de Administración. Esto mismo hizo el Comité de Expertos. Y fíjate lo que dijiste, Pablo, y te lo voy a refutar, que terminaste diciendo que la comisión tiene opiniones no vinculantes, pero solo pueden dejar sin efecto la Corte Internacional de Justicia. Entonces, yo tengo razón, salvo que la Corte me lo revoque. O sea, No, Juan José, no, eso eso es lo que dijiste, lo anoté. No, sí, que la comisión decía antes eso y ahora Morijera dice, bueno, no es vinculante, es persuasivo porque somos personas, Sí, nos pero no. asumimos. Pablo, espera. Dice eso y lo que dice la Corte Internacional de Justicia está escrito por ellos, porque yo lo leí
le pedí a Gerardo que me lo refrescara porque no tenía el documento, pero pasó en la conferencia del 2013, cuando llegó ese documento. O sea, ellos dicen, yo tengo autonomía, digo lo que quiero, y lo que no está bien acá, que me lo diga la Corte. Si no, está bien esto. Entonces, No, eso es lo que estamos, eso eso es lo decían que antes, estamos, Juan José. no, a Eso ver, decían eso es lo que antes. estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo no es el derecho a huelga, es la reglamentación del derecho a huelga que hizo el Comité de Expertos en el año 2012. Esto es el trasfondo de todo este lío. La, eh, no sé cómo calificar lo que hizo el Comité de Expertos, diciendo qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, en cualquier tipo de conflicto, en cualquier tipo de huelga. Pero está mal eso quedó limitado a los estados, y si no tiene que estar en el estado, tiene que estar en un convenio de la OIT, que a su vez tiene que ser ratificado por el Estado, y no por un dictamen del Comité de Expertos que se sienten superiores, jueces, legisladores, como quieramos llamarlo, o sea, miembros de una corte, ¿eh? Yo soy la Cámara, y si la Corte no me lo revoca, el poder soy yo. Esto es lo que es insostenible, totalmente insostenible para el sector empleado. Perdón, y yo cuando vengo acá, no vengo en representación de la UIA, yo vengo por mí. Lo que yo digo, lo digo yo. La UIA no tiene una posición escrita, firmada, ¿viste? Porque el sector empleador es más que la UIA. ¿Eh? No, bueno, lo que, con respecto a lo que decía Pero, Gerardo, perdón, pero quiero terminar una sola cosa, Pablo, que me olvidé. eh, Yo señalé un montón de cosas que están escritas por la comisión de expertos que fueron el detonante. Me encantaría que me dijeran quién comparte estas cosas que dijo el comité de expertos. Porque, la verdad, pero Juan José, ahora seguramente Susana va a abrirlo, pero lo que vos decís de la huelga, vos mirá el convenio 87, cada palabra del convenio 87 ha tenido un desarrollo como el que vos explicás, pero sindicato más representativo, eh, sin ninguna distinción, sin autorización previa. Cada palabra, cada frase del convenio 87 ha tenido, porque si no, no tendríamos los libritos. O sea, todo el convenio ha tenido ese desarrollo. No es solo la huelga, todo el convenio. Y digo, todos los otros convenios, sobre todo los de libertad sindical, que son muy minimalistas, con lo cual tenés ha sucedido, digamos, sucede, porque no hay otro modo, porque la propia característica de la OIT, cuántas veces hemos dicho, la universalidad de las normas, ¿sí? Y la flexibilidad asociada para que eso pueda ser aplicable, bueno, tornan, ¿sí? Necesaria una tarea cuando haces el control de especificación. ¿Sí? No hay manera, no habría manera. Digo, propongo lo siguiente como tesis. Con tu criterio, el sistema de control perdería, yo creo, capacidad concreta de hacer la tarea, sobre todo en los convenios de libertad sindical. Hay otros, política de empleo, ahí sí, porque están con puntos y comas. Estos convenios, imposible hacerlo. El pero convenio perdón. 98, ¿cómo lo aplicás? Sanción eficaz, protección adecuada, negociación colectiva, fomento de la negociación colectiva. No se puede hacer, digamos, me parece que no hay. Pero Pablo, si vos tenés, cuando los expertos analizan los casos puntuales de violación de los convenios y los Sí, someten a la comisión de normas, es la comisión de normas después la que resuelve si efectivamente se han vulnerado o no se han vulnerado. sí, Lo que no sí. puede hacer es ponerlo no como análisis individual de cada país incumplidor, sino como norma genérica aplicable a todo el mundo. Lo que puede o no se puede hacer en una huelga. Eso es el cuestionamiento. El cuestionamiento es la globalidad que le quisieron imponer a este documento. A ver si No, pasaba. Y no pasó. Y no pero pasó. creo, es como esos criterios de doctrina o estándares de aplicación por la reiteración que la jurisprudencia como la conocemos, ¿no? Como esos criterios que sabemos que se han sucedido con regularidad ante supuestos similares, digamos, es lo mismo, ¿no? No le veo otra diferencia. Pero bueno, Exacto. para dejar Están el debate. diciendo, pero bueno, Gerardo, dejemos que la gente hable, que la gente opine, no, que son los que pero están acá la escuchando, ¿viste? Convención de Viena dice que también puede haber un acuerdo posterior, ¿no? O una práctica ulterior. Claro, uno dice, cuando uno piensa esto, aplicado a este tema, dice, bueno, pero ¿de quién es la práctica? De los órganos de control. O sea, que sería una práctica que se impondría a ellos mismos, pero no. Uno lo puede pensar esto como que es una aceptación de la interpretación. ¿Se entiende? No, una práctica que obliga a los propios órganos de control, sino una práctica que ha sido aceptada pacíficamente, porque tuviste 30 años sin ningún tipo de reproche, y entonces eso sí ha creado
una obligación en términos de derecho Pero, internacional Pablo, por nunca la hubo un Convención de Ginebra. documento tan terminante y genérico para cada detalle como este. Yo no recuerdo, por ahí existe, yo no sé todo lo que pasa en la OIT, estoy mucho más vinculado a lo que pasa en normas, pero que justamente los incumplimientos de los convenios. Nunca había una cosa como esta. Y Yo por creo eso que pasó lo que sí. pasó. A ver, no solamente en el 2012 no sesionó la comisión de normas, nunca más, hasta el año pasado, hasta este año inclusive, sesionó un tema donde estuviera vinculado el derecho de huelga por culpa de este documento. Nunca más se analizó un tema de derecho de huelga. Donde hay un derecho de huelga, ese tema no se toca. Bueno, pero porque hay una A ver, bueno, porque hay una fue posición, grave, sí, sí. fue grave, fue importante lo que pasó. No fue una pavada. Hace Bueno, 11 años que estamos con este problema. Culpa de la comisión de expertos. No, entonces no minimicemos que lo que quisieron decir. no, Dijeron lo no, que yo dijeron y no, se armó el lío no, que se no. armó, ¿viste? Pero Juan Punto. José, no. Para mí no lo minimizo, me parece grave, ¿no? Por eso creo que estamos en esta actividad también, ¿no? Me No, si parece no un hubiera tema estado ese delicado. documento, no hubiera pasado todo esto. Y seguiría planteándose los problemas que en algunos países regulan la huelga, cómo la regulan, nadie lo hubiera discutido. Pero cuando lo quisieron reglamentar globalmente, para todos y con detalle, explotó. Ya está, viste, listo, ya estamos con el problema. Ya veremos cómo sigue, qué sé yo. Bueno, creo que debe haber en la membresía alguien que quiera plantear una pregunta, una inquietud, un comentario, ¿no es cierto? Si me permitís la palabra, Susana, Sí, eh, ¿cómo no te voy a permitir? ¿Qué bueno, derecho yo tengo a negártela? Dale. bueno. Buenas Con, con- tardes a todos. Celebro el tema, la verdad que celebro el tema y celebro el orden que le han dado al tratamiento, porque lo han hecho de una manera tal, arrancando por Gerardo, que explicó perfectamente la situación, y entonces después las dos posiciones. Eh, y creo que los dos la defienden muy bien, ¿no? Tanto Pablo como Juan José, cada uno su parte. Me quedo con mucho de lo que dice Pablo, pero también Juan José, y en ese sentido llego a la conclusión de que la OIT no lo quiso resolver. La OIT, de alguna manera, con ese documento, lo que está haciendo es tomando una posición, si querés, tibia, pero dejándole el problema a la Corte, cuando lo pudo haber resuelto con un convenio. Porque como dijo Juan José, es cierto que en nuestro país es un tema abstracto, porque la tenemos bien reconocida. Entonces creo que si quiso normatizarlo, si quiso decir algo con más fuerza, hubiese sido un convenio que probablemente Argentina hubiese ratificado. Y creo que no lo hizo, pero sin embargo sacó un documento. Y ahora le trasladó el problema o no. Y me pregunto entonces, y la pregunta se la dejo a Pablo, ¿qué pasaría si la Corte resuelve digamos, resuelve en contra del documento? ¿Qué impacto tendría en los países una resolución contraria? Porque ahora está el riesgo de que resuelva en contra. Bueno, Ignacio, gracias por las palabras. No, claro, lo que sucedería en la Argentina, poco, aunque nuestra propia ley de ordenamiento laboral, la 25877, remite, ¿sí? Es decir, que le ha dado jerarquía, digamos, normativa a los estándares establecidos en el sistema de control del Comité de Libertad Sindical, ¿no? De hecho, la veo a Liliana y veo a algunas colegas de la cátedra y amigas también. La propia ley de violencia, nunca me acuerdo el nombre de la mujer, el decreto reglamentario remite a los criterios y estándares de la Comisión de Expertos en Aplicación del Convenio de Recomendaciones. Ahora, paso la página. En Argentina pasaría poco, lo que pasaría es que los tribunales no tendrían ahora a la mano un criterio tan fuerte, ¿sí? En algunos aspectos, porque en el tema de la huelga, porque, bueno, habría ahí alguna indefinición, pero digo, la ley los remite, con lo cual yo no sé si acá, bueno, habría que pensarlo. Acá está Jorge Sapia, Héctor García, digamos, colegas, bueno, es tema para pensar, el que vos decís. Pero el problema, Ignacio, es que la responsabilidad internacional de la Argentina en este tema no va a poder ser planteada
supongamos, por una norma que se apruebe en esta gestión, ¿sí? En esta gestión. Entonces, el problema que vos tenés es desde la perspectiva de la responsabilidad internacional. La huelga en Argentina es constitucional, habrá leyes que la regulan con mayor o menor fortuna en términos de la constitucionalidad, pero ahora no vas a tener una instancia de responsabilidad internacional en la OIT. En el sistema interamericano, la opinión consultiva 27 pone cierta precisión. Y también me das pie para decir, fíjense que se dice que en el sistema internacional de los derechos humanos es como un diálogo de fuentes. Se van citando, es como se van influenciando recíprocamente. Un tribunal utiliza un criterio de la OIT, la Corte Interamericana va para allá, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cita a la Corte Interamericana. Digamos, hay allí una especie de interconexión, ¿no? Digamos, se van interrelacionando. A mi juicio, la OIT en materia social, laboral, es decisiva. Es decisiva. ¿Por qué? Bueno, por un sistema más sofisticado de norma y por un sistema muy sofisticado, por lo que expliqué, de control y supervisión. Es decir, que tenemos historia, hay una práctica, ¿sí? Hay una tradición que ha ido acumulando. Ahora, bueno, vos decís, ¿por qué no se hace un convenio? Porque es como volver al punto de partida. Porque para hacer un convenio, Juan José sabe, tardás por lo menos 3 años. Entre que es aplicable, tardás otros 2 más. Y después hay que ratificarlo, a menos que se considere que participa de la naturaleza del 87 y del 90. Es todo un problema. Por eso, lo explicaba Gerardo, el protocolo que ahí, bueno, el grupo de los empleadores ponía como una alternativa, bueno, tiene las mismas contraindicaciones de hacer un nuevo convenio, porque el protocolo es un convenio. Lo que pasa es que está asociado a un convenio previo. Sí, a mí me gustaría. Perdón, Pablo, a ver. Tengo una Sí, intervención de Gerardo en carpeta, pero díganme cómo. no, como quiera, no, no, no hay problema. Vos mandás, Susana. Bueno, me voy a hacer la ilusión de que, bueno, Gerardo, vos querías complementar lo que decía Pablo. Dice Pablo, es una opinión consultiva, por lo tanto no es vinculante, es de asesoramiento. Ahí viene el otro problema. Para quien salga desfavorable, porque después hay que hacerlo obligatoria, entonces ahí viene el otro problema. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por el consejo o por la conferencia? Y en todo caso, aquellos que fueron perdidosos, ¿cómo van a votar? ¿Se va a aprobar? ¿Se va a hacer o no? No termina en nada, termina en una opinión consultiva de asesoramiento y queda ahí la cosa, ¿no? Eso puede pasar también. Sí, igual, ¿Querías intervenir, Susana, Juan? Ah, sí, perdón. no, quiero decir para los que no están tan atentos al tema OIT. La OIT ha funcionado, y en esto sí tiene razón Juan José, esto es grave, porque altera un principio de convivencia en la OIT, de que se resuelve todo por consenso y excepcionalmente se vota. Y no hay una norma en la OIT. Recuerdo ahora la recomendación sobre formación profesional, la que tengo. Si no se aprueba con consenso, es una norma deslegitimada de origen, porque no ha sido el producto de un acuerdo internacional. Entonces está condenada a la ineficacia total, digamos, ineficacia total. Entonces, esto es problemático para la OIT porque obliga a resolver por un tercero lo que adentro no se pudo resolver. Porque Juan José dice, bueno, ¿por qué no seguimos hablando? Bueno, porque hace 15 años que estaba esta charla. Entonces, ya está, hubo un diálogo, un debate y las posiciones son irreconciliables. Es un juego de suma cera, lo que gana uno lo pierde el otro y ya las posiciones no hay un punto si no se hubiera resuelto así. Entonces, seguir dialogando no tiene sentido, digamos, por lo menos en el mundo OIT, como estaba planteado la cuestión. Ahora, esto es gravísimo, como dice Juan José, porque afecta, ¿sí? No solo por la huelga, afecta el propio marco de convivencia, no escrita, si querés, de la OIT. Susana, yo quería aclarar un solo tema. Si se llega, yo no sé qué va a decir la Corte, si dice que está comprendido, el problema sigue igual, porque el cuestionamiento nuestro no es si está comprendido o no,
es si el documento de la comisión de expertos con todo lo que reglamentó es válido o no es válido. Entonces, el tema es mucho más complejo. Y si además no hay un convenio en la OIT, es porque nadie se atrevió a discutirlo en serio. Porque ni los trabajadores, ni los empleadores, ni los estados, que también son empleadores y que tienen servicios esenciales, tienen certeza de cómo les va a venir ese convenio. Entonces, por eso lo dejaron que cada estado se arregle como pueda. Eso es Muchas cierto. gracias por la respuesta, y felicitaciones por las tres presentaciones. Levantada, Susana. ¿no es cierto? Está Héctor García y Jorge Sapia, dos Yo- gente de la OIT, así que hay que escucharlos y con suma atención. Gracias, Juan. Yo quiero decir lo siguiente. Lo primero que quiero decir es que la pregunta con la cual se titula este conversatorio de hoy, la respuesta es afirmativa. Es decir, el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87 en la medida en que los países miembros ejercen una suerte de interpretación que suma en el tiempo un criterio jurisprudencial y que resuelve si el derecho de huelga está comprendido o no dentro de una interpretación amplia y extensa de la capacidad reconocida a las organizaciones sindicales de determinar su propio plan de acción. Me parece que esto está respondido. Y yo creo que por mi corta experiencia en la OIT, que tiene razón Juan José cuando dice, eh, no se han querido meter en esto, sino si se hubieran querido meter, quizá habría habido un convenio sobre la huelga. Creo que con un criterio muy habitual en la OIT, se ha dejado en términos mucho más genéricos el tema de la huelga para que se resuelva según interpretaciones de los distintos países, de los distintos países miembros, y no entrar en un tema muy ríspido que seguramente no hubiera terminado en un convenio. Creo que es muy difícil que surgiera un convenio. Yo creo que el tema es un tema muy delicado. Así como para la Argentina esto no es un problema porque tenemos nuestro 14 bis que lo resuelve claramente, una decisión de la Corte contraria al documento que estamos hablando sería quizá muy pernicioso, para darle un calificativo, en los países de América Latina, no en la Argentina, no en la Argentina, en los países de América Latina donde se han generado una serie de requisitos y exigencias para validar el ejercicio de la huelga, para que la huelga sea considerada legal. Yo tengo presente una conversación mía encabezando una misión de OIT en Guatemala con el Tribunal Supremo de Justicia, que me decían, no, acá en Guatemala nunca ha habido una huelga. ¿Cómo nunca ha habido? No, no hay huelgas acá. Si el total del colectivo afectado por una idea de huelga no vota con el 50% más uno, acá no hay huelga. Claro, si que tenemos que hacer votar a los 1.200.000 afiliados, por ejemplo, de FAESIS en todo el país para que los mercantiles declaren una huelga, eso no se podía hacer nunca. Eso es América Latina. Quiero decir que yo creo que el Convenio 87 protege el derecho de huelga. Creo que es un tema que no tiene incidencia fundamental para la Argentina, pero creo que una decisión en contra de la Corte sería, de algún modo, afectaría el ejercicio de huelga en otros países de América Latina, en la mayoría. Muy bien. Héctor, vos tenías la mano levantada, querías participar. Creo que Roberto también había querido Sí, participar. Susana, si me permitís. Sí, cómo no. Dale. Bueno, muchas gracias. Los quiero felicitar a los tres, a Gerardo, a Juan José, Pablo. Realmente fue interesantísimo escucharlos. Dos cosas quiero decir. Una tiene que ver con el origen y otra con
el final de este problema. A mí me parece, muy probablemente esté equivocado lo que yo digo, que en la comisión de expertos en el año 2012, en su informe, en su estudio general, no dijo nada novedoso. El estudio general lo único que hace es recopilar opiniones de la propia comisión y del Comité de Libertad Sindical, que ya estaban siendo documentos utilizados por la OIT en todas las conferencias, especialmente en la Comisión de Aplicación de Normas, también que habían tenido intercomunicación, como dijo Pablo, con otros pronunciamientos de otros organismos internacionales. Me parece que la reacción del grupo de empleadores de la OIT tuvo que ver con una previa reacción de la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, ante ese documento, ante ese estudio general, en un contexto particular. En primer lugar, ya hacía más de una década que había cambiado la relación de fuerzas en el seno de la OIT. El sector de trabajadores estaba en franco declive, el sector de empleadores a la inversa, con alta capacidad de influir, de incidir en los criterios de los gobiernos, y esto tuvo que ver con la escasa producción normativa de la OIT de los últimos 30 años ya. Lo que quedó en pie de la OIT en ese contexto de declive, de desequilibrio de fuerzas, de escasa producción normativa, fue el sistema de control. Lo que realmente podría generar algún grado de perturbación era el control llevado a cabo por la oficina, y ese control pasa primero por la comisión de expertos y luego por la comisión de aplicación de normas. El segundo elemento que encuentro que incidió en ese contexto para que reaccionara la OIE y luego eso se trasladara al seno del grupo de los empleadores de la OIT fue que por primera vez ese mismo año un miembro trabajador pasaba a ser director general de la oficina. Y creo que esto puso en alerta al grupo de los empleadores. Juan José, no te estoy aludiendo a vos, obviamente no, por si acaso lo aclaro. Estoy No, hablando del grupo de los empleadores a nivel universal dentro de la OIT, y me parece que se sintió obligado a dejar algunas cosas en claro el grupo de los empleadores en el año 2012. Por lo demás, creo, y ya termino, que me parece a mí personalmente positivo, positiva la decisión de haber acudido en consulta a la Corte Internacional de Justicia, porque este problema tiene que terminar. Como bien dijo Juan José, hace 13 años que el sistema de control no funciona en el Convenio 87, está desmembrado. Y no se trata de que sea vinculante o no. El informe de la comisión de expertos es el insumo de la comisión de normas. Si no, no se puede trabajar en la comisión de normas. Y tenemos que en la comisión los expertos siguen señalando cuando hay algún incumplimiento, o mejor dicho, alguna discordancia entre lo que dice la normativa de un determinado país y lo que ellos interpretan del Convenio 87. Bueno, en materia de huelga, la huelga es objeto de las impugnaciones que hace el grupo de trabajadores, y es negada, tachada como si no existiera por el grupo de los empleadores, y no aparece en las conclusiones. O sea, es como no haber tratado ese caso. El tratamiento está esterilizado, entonces se tiene que terminar la discusión, y si no se pudo encontrar en el seno de la OIT, bueno, para eso está la Corte Internacional de Justicia. Me parece que enhorabuena, y luego todos respetarán, todos respetaremos, y respetarán, bueno, me siento parte del sistema, por eso, bueno, utilicé la primera persona del plural. Todos respetarán la voz, la palabra de la Comisión de Normas, y se sabrá si se puede incluir o no la huelga en las discusiones sobre el Convenio 87 dentro de la Comisión de Aplicación de Normas. Gracias, muchas gracias. Ok, sí, Héctor. Gerardo me pedía intervenir en un comentario a lo que decía Héctor. ¿Vos Sí, tenés algo para decir, Juan José, también? sí, 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 sí. Bueno, Hablá, Gerardo, habla tranquilo vos primero. Dale. le no, yo decimos lo que quería decir que atrás de lo que dice Héctor
y lo que dijo Pablo. Hay un tema muy delicado también, que es las cadenas de suministro y las condiciones de inversión y el sistema de control de la OIT. Porque ya sabemos que hay una discordancia entre los derechos fundamentales del trabajo y los derechos humanos, que ya los derechos fundamentales son la categoría del comercio internacional y que si el derecho de huelga no está incluido dentro del convenio 87, el sistema de control de la OIT no opera en ese sentido y quedaría muchas situaciones o condiciones de inversión a veces que dejarían a los estados los márgenes para la reglamentación del derecho de huelga, como lo crean conveniente. Eso es otro tema también que habría que soslayar, porque es verdad que el sistema de control de la OIT es de los sistemas que hay el de mayor eficacia. Bueno, después hay otra discusión que tiene que ver con derechos humanos y derechos fundamentales, pero eso aparece en las discusiones. Por eso, Asia, África, son los países que están impulsando las posiciones pro empleadores, ¿no? La no existencia en el convenio 87 del derecho de huelga. Algunos países latinoamericanos Claro. también están en esa línea. Creo que tiene que ver un poco también con el comercio internacional y las condiciones de inversión y las situaciones más ventajosas para los países en función de los grados de protección o no del derecho del trabajo, ¿no? Me parece que ahí hay un problema muy serio también. Gerardo, perdón, esto ha sido siempre así. Bueno, Nosotros, los estados, los países desarrollados cumplen con todas las normas, nos las aplican a nosotros que estamos en el medio y las cumplimos, y después los convenios salen y no los ratifican ni los africanos, ni los asiáticos, ni nadie. Entonces la verdad es esa, ellos votan a favor en los convenios en la OIT y después no los ratifican. qué Entonces bueno. nos dejan el problema generalmente a los países que estamos en el medio como somos nosotros, ¿no? Y Héctor, que, a ver, yo no digo diciendo porque muchas veces toda la parte política uno no la conoce, pero eso de que el problema era porque había un director general que era Somavía, si no me equivoco, en esa época, ¿no? Era Somavía. No, no, era Guy Ryder pasó a Guy ser Ryder, Guy Ryder. el Bueno, Guy director. Ryder, sí, sí. Guy Guy Ryder era Ryder. un tipo excelente, hincha de fútbol, un tipo bárbaro. Pero no creo que haya sido ese el problema, la verdad no creo que haya sido el problema ese. Y para mí el detonante fue lo que decía el contenido del documento. Porque una cosa que te lo digan, no, porque en Malasia no se cumple con esto, otro. Y otra cosa que te pongan en forma genérica, como fue un documento genérico, todo lo que se podía y todo lo que no se podía hacer. Y para mí el detonante fue ese. Yo estaba, si no me equivoco, Daniel Funes de Rioja era el presidente de la OIE, con lo cual, viste, más o menos sé lo que pasaba. Y no Daniel me era parece que vicepresidente, perdóname la interrupción, vicepresidente era en era ese eso, bueno, momento. después fue presidente no sé cuántos años, pero bueno, digo, no me parece que haya sido ese problema. Obviamente no te lo puedo afirmar, ni retrucar, ni nada, porque la política no es lo mío, pero yo que estaba ahí y que aparte fui el que por lo menos me ocupé del libro ese, subrayarlo, marcarlo, todo lo que estaba mal, no fue la idea de eso de que había que boicotear a Guy Ryder. Había que boicotear un documento que su contenido no podía ser aceptado, ¿viste? Esto fue lo que, por lo menos, mi opinión de lo que pasó. Bueno, tantos interlocutores, tantas opiniones, ¿no? Eh, pero en realidad creo que hemos quedado todos conformes o alguno quiere intervenir en esta instancia para antes de cerrar esta actividad que, que me parece que ha sido muy interesante. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hacer un comentario? Entonces, Hola, Susana, si puede ser, ¿se escucha? César, ya me parecía que Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos de Córdoba. Eh, no, simplemente que en realidad la posición de los empleadores, que está guiada por intereses, obviamente, apunta a que en los convenios 87 no contiene el derecho de huelga, y esto me parece que atrasa en la conciencia jurídica universal, porque tanto el PIDES como el sistema
interamericano la tienen ya incorporada hace muchísimos años en el sistema interamericano, prácticamente antes de la creación de la OEA. Va a decir que discutir hoy por hoy el reconocimiento del derecho de huelga me parece una discusión muy intra-OIT, pero que en materia de normas fundamentales y especialmente derechos humanos, derecho de huelga es parte de los derechos humanos, tiene un principio de complementariedad y de interrelación que hacen de que el derecho de huelga sea hoy claramente parte de los derechos humanos y sea un derecho fundamental. Distinta es la discusión acerca del rol de los órganos de control, de la comisión de expertos, del Comité de Libertad Sindical, y aquí me parece que hay un elemento que tal vez no apareció en la discusión, pero debería tenerse en cuenta, es de que la labor de los órganos de control son las condiciones de vigencia del convenio 87. Y esto es materia interpretativa, al menos en Argentina, pero creo que tiene alcance universal. Una norma internacional, un instrumento, debe analizarse, aplicarse, interpretarse según lo que los órganos de control han venido analizando y diciendo. Me parece un principio básico de aplicación del derecho y es lo que ha hecho la Corte Argentina y otras cortes. Las condiciones de vigencia del convenio 87 no son exclusivamente su letra, en la cual efectivamente no aparece el derecho de huelga, pero no está prohibido tampoco el derecho de huelga, y en todo caso aparece habilitado por la capacidad de los sindicatos, de las organizaciones, de darse sus planes de acción. Esto es lo que quería aportar y realmente felicito porque ha sido una discusión de altísimo nivel, de altísimo nivel. Lo felicito a todos, a los tres expositores, porque realmente hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos dar por terminada la reunión, a menos que alguien quiera hacer alguna acotación adicional. Agradecemos a la asociación esta oportunidad de meter las manos hasta los codos en el tema que venía campeando y todo el mundo tenía sus interrogantes y sus opiniones. Les agradecemos a todos los presentes el haberse quedado hasta esta instancia y especialmente a los expositores, tanto a Gerardo Corres como a Juan José Tala, como a Pablo Topet, el haber enriquecido este momento para compartir un tema tan fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, es un gusto, ¿eh? Perdón, y A felicitaciones disposición. a Gerardo y a Pablo, por más que hayamos disentido en algunas cosas, pero la verdad que es un placer discutir con ellos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Susana. Chao a todos, Chao a todos, hasta felicidades. luego. Chao, Y hasta nos luego. comunicamos. Chao. 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 Excelente, Susana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la actividad y a los expositores. Un lujo. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer. ¿Nos vamos yendo? Sí. Graciela. Bueno, muchas gracias.